Vamos a ver ahora el ejercicio 32 de la guía de trabajos prácticos, que se refiere a casos de cables con cargas concentradas. Vamos a considerar una simplificación y los cables en estos casos los vamos a tener o los vamos a considerar como perfectamente rígidos. O sea, a pesar que tienen una pequeña deformación, los vamos a considerar como si fuera, por ejemplo, en este caso, dos tramos perfectamente rectos. Para interpretar un poquito este ejercicio, acá empíricamente he puesto como ejemplo dos pequeños pesos con estos hilos que van a representarnos el cable. Y acá estamos haciendo el efecto de la fuerza de 200, yo con mi mano, si bien no es exacto lo que tenemos en el pizarrón, ustedes pueden ver que esto adopta la posición, este primer tramo de cable, entre todo no está tan deformado, es bastante recto, y como acá tenemos este otro peso con la acción de esta fuerza, este segundo peso se desplaza un poquito más acá. Fíjense que esto no es una misma línea, o sea, ven que ahí se nota bien acá el quiebre Esto es un poquito para que interprete, porque veía que hay alumnos que en las consultas que hacen por WhatsApp no entendían cómo funcionaba esto al actuar la fuerza horizontal de 200 kilos. La resolución de esto es muy sencilla. ¿Por qué? Porque todos estos casos de cables con fuerzas concentradas y cables considerados como tramos rectos son una simplificación o una reiteración de el primer ejercicio de la guía que hemos visto y el primero que se da en la clase, que es un caso de tres fuerzas concurrentes. Es lo que nos pasa en el punto C y lo que nos pasa en el punto B y también en el punto A. En la guía pide la resolución de este ejercicio en forma gráfica y en forma analítica. Los ángulos de inclinación de la barra del cable AB y del cable BC y cuál es la posición final de los puntos. Para resolverlo gráficamente, por supuesto esto hecho a escala, no lo vamos a hacer tan detallado, pero dibujándolo a escala, partimos de un punto que va a representar el punto A. Vamos a dibujar una fuerza en la escala correspondiente de 300. O sea, vamos a hacer el diagrama de fuerza de toda la estructura que tenemos acá. Tenemos otra fuerza vertical de 300. Tenemos esta fuerza de 200. Y si tomamos este 300 con este 200, lo que tenemos es 300 y 200. Y esta fuerza, tramo BC, es la que nos va a cerrar este triángulo hasta acá. Si consideramos acá en el punto A, vamos a ver que por debajo tenemos la fuerza de 300 P2, la otra fuerza de 300 P1, esta fuerza de 200, o sea que en A vamos a tener una fuerza que va a ser 300, 300, 200 y la que cierra el triángulo hasta acá. Esta va a ser la fuerza AB, la que nos une este punto con este punto. Recordemos que para resolver gráficamente el ejercicio, el dibujo tiene que estar hecho perfectamente a escala, tenemos que trasladar bien las paralelas. No nos queda más remedio que con un transportador medir este ángulo, y esa es la forma de resolverlo gráficamente al ejercicio. En el caso de que lo queramos resolver analíticamente, vamos a ubicarnos en el punto C. Tomamos este nudo,
lo dibujamos aparte, hacemos un pequeño esquema libre del punto C y vamos a tener la fuerza de 200, la fuerza de 300 y hacia allá, a ver si el mismo ángulo que considera la guía. Vamos a hacerlo coincidente con la guía. Este ángulo beta. Un simple y elemental caso de fuerzas concurrentes, donde esta va a ser la fuerza BC. Hacemos sumatoria de fuerzas horizontales, 200 hacia allá, menos FBC seno de beta igual a 0. Sumatoria de fuerzas verticales, menos 300 más FBC por el coseno de beta igual a 0. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Podemos operar con las dos ecuaciones, despejamos FBC de una, nos queda, por ejemplo en la primera, FBC va a ser igual a 200 sobre seno de beta. Y de la segunda, FBC va a ser igual a 300 sobre coseno de beta. Tomando esto que está acá, podemos hacer que 200 sobre 300 es igual a seno de beta sobre coseno de beta, o sea, tangente de beta. De ahí obtenemos que beta nos da 33 grados 41 minutos. Una vez que tenemos el ángulo beta, vamos a estas dos ecuaciones y podemos obtener en cualquiera de ellas el valor de la fuerza FBC. FBC nos da 360,55 kilos. Esto que está acá es el ángulo beta, esto que está acá es el ángulo beta. Obviamente, si tenemos, por ejemplo, en este triángulo, la hipotenusa y el ángulo, haciendo hipotenusa por el seno del ángulo beta, obtenemos el cateto opuesta, hipotenusa por el coseno del ángulo beta, tenemos esta altura. Lo único que hemos hecho es nudo C, fuerzas concurrentes, una fuerza horizontal, una vertical y una inclinada. Vamos ahora a completar el ejercicio. Analizamos lo que sucede en el nudo B. Hacia abajo tenemos la fuerza BC. Cuyas componentes son 200 horizontalmente hacia allá y 300 verticalmente. Además está la fuerza de 300. Entonces, analíticamente, hacemos sumatoria de fuerzas horizontales,
Y para acá arriba tenemos la fuerza FAB, que va a tener una componente vertical y una componente horizontal. A este ángulo le vamos a llamar alfa, el que forma la fuerza FAB con la vertical. Si hacemos fuerza horizontal, vamos a tener 200 menos FAB seno de alfa igual a 0. Si hacemos sumatoria de fuerzas verticales, vamos a tener menos 600 más FAB coseno de alfa igual a 0. De la misma manera que hicimos recién en el nudo C, obtenemos el valor de alfa y obtenemos el valor de FAB. El valor de alfa va a ser 18 grados 26 minutos. Se puede expresar también en forma decimal, no hay problema. El valor de la fuerza AB ...632,45 kilos. Una forma muy práctica cuando tenemos varios tramos de cables, o sea, esto está resuelto analíticamente, planteadas las ecuaciones de equilibrio, determinado el ángulo alfa, determinado el valor de las fuerzas. Fíjense ustedes acá, sin que sea un método gráfico, pero sí nos ayuda a interpretarlo y a hacerlo más directo a la resolución del ejercicio. Fíjense si analizamos el nudo B. La fuerza FAB, ¿cuánto va a ser la componente horizontal? La que equilibre esta otra, o sea, 200. ¿Cuánto va a ser la fuerza, la componente vertical? La que equilibre estos 600. O sea, la fuerza FAB tiene una componente vertical de 600 y una horizontal de 200. Directamente, lo vemos. Muy directamente estamos aplicando encubiertamente alguna resolución gráfica. Este era el ángulo alfa. Directamente de acá podemos sacar que la tangente de alfa es el opuesto, que es 200 sobre el adyacente. Y la fuerza FAB directamente, sin necesidad de plantear ecuaciones de equilibrio, ¿a qué va a ser igual? Al cuadrado de este cateto más el cuadrado de este otro cateto, que es este. Recuerden, uno de los principios de la estática era la regla del paralelogramo, o cómo componíamos o descomponíamos fuerzas con triángulos de fuerzas, todo lo que vimos en la primera clase. FAB lo podemos plantear directamente como raíz cuadrada de 600 al cuadrado más 200 al cuadrado, que era el mismo valor que teníamos recién. Bueno, es otra forma. Este sería un método que combina algo de gráfico con algo de analítico, pero el resultado es exacto. Y nos basamos en las fuerzas aplicadas en los nudos. Recuerden, esto es una aplicación reiterada de caso de fuerzas concurrentes, como vimos en la primera clase. Piénsenlo, no tiene nada de complicado. Después seguimos con otros ejercicios de fuerzas en cables concentradas, ya un poquito más complejo. Buenas tardes.